Cuando yo hago el trabajo en mí mismo, generalmente me topo con una cantidad de situaciones que prácticamente yo las tengo que desenvolver, yo las tengo que afrontar. Yo tengo que darme cuenta de cómo las estoy manejando. Ejemplo, mis pensamientos, ejemplo, mis actitudes, ejemplo, eh, la relación de familia, la relación del trabajo, bueno, cantidad de cosas. En general hay cantidades de aspectos con los cuales nosotros nos topamos en lo cotidiano y generalmente no sabemos afrontar. No sabemos afrontar porque más allá de lo académico, de lo que hemos aprendido desde la ciencia, no nos han enseñado a vivir como corresponde en nuestro campo humano. Y son miles y miles de situaciones. Entonces lo que hacemos es traer temas que tienen que ver con eso, con el ánimo de que una vez aprendido o dado o entregado una semillita, que es la que yo hablo siempre, porque hablar de un tema puede darnos horas de horas de horas, pero generalmente lo que hacemos aquí es sembrar una semillita, o sea, colocar en el ser una posibilidad de trabajar con algo durante la semana. Por eso después de la charla lo que hacemos es un intercambio, se llama intercambio espiritual, y escogemos después de eso un ejercicio que nos ayude a hacer práctica del tema que hemos vivido. Y ya al final hacemos una especie de recogimiento interior, o sea, hacemos una meditación. Aquí tenemos una meditación que llamamos meditación discursiva. Pues hoy en día meditaciones, hay cientos de meditaciones. Y quizá hay mucha gente en el mundo que hoy en día practica la meditación como un tema de tranquilidad, de reposo, de hacer silencio, de conectarse con sus posibilidades internas. O sea, es una herramienta muy hermosa, muy utilizada en ese campo de manejo aún de estrés y otras cosas. La reunión la desarrollamos en esa dinámica. Para hoy la primera parte de la reunión, que es la charla, tiene que ver con un tema específico que es qué hacer con nuestro pasado. Tiene mucho que ver con un trabajo que nosotros tenemos que realizar como seres que queremos hacer un cambio. Si miramos, digamos, la vida de cada uno de nosotros y de todos los seres humanos, se ubica como en tres tiempos, digamos, pongámoslo así. El tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo que ha de venir, o sea, el tiempo futuro. La idea del trabajo que hacemos cada uno de nosotros revisando lo que nos pasa tiene mucho que ver con ubicarnos en el presente. Quizás esa es una parte que hablan muchas culturas espirituales, vivamos el presente de la mejor manera, para que todo lo que quede de ese presente sea lo mejor y para que ese presente no nos marque o nos lleve a comportamientos no deseables. Pero quiérase que no, nosotros tenemos un pasado. Es el pasado nuestro, es el que de pronto nos marca hoy en día para que los comportamientos no sean los mejores. Me explico. Si yo tuve en la niñez una familia totalmente desequilibrada, en donde yo observaba que mi padre y mi madre ejercían violencia entre ellos, esa marca quedó en mí y posiblemente yo llevo silenciosamente eso incorporado en mi ser. O sea, tengo incorporado en mi ser un aspecto de violencia, que de pronto no me doy cuenta que está en mí, pero que en algún momento de la existencia puede ser que cuando yo recuerde en una relación que tengo de pareja, algo que me toque con el pasado de mi padre y mi madre, inmediatamente me surja el aspecto de violencia. Entonces, es ese pasado que no es nada bueno. Como en relación con ese pasado hay tantas cosas, quizás ahí es donde viene el gran trabajo espiritual. ¿Cómo no dejar que ese pasado me atormente? ¿Cómo no dejar que ese pasado que he experimentado y que de pronto me ha generado un impacto emocional se pueda convertir en un obstáculo para que yo pueda seguir adelante, para que yo me pueda
manejar en un campo de trabajo, por ejemplo, o en un campo de relación con la naturaleza, o en un campo de relación con mis pensamientos, etcétera. ¿Por qué? Porque ese pasado que ha generado ese impacto emocional me lleva en este presente a lamentarme por lo que me pasó. Y entonces ahí es donde viene toda la historia, ¿no? Es que yo soy muy de malas, a mí siempre me va terrible, pero ese yo soy de malas y me va terrible tiene mucho que ver quizá con un pasado, porque en el pasado seguramente en muchos momentos me fue mal, por alguna razón no me salieron las cosas. Y yo me voy identificando que soy muy de malas, que soy muy de malas, que soy muy de malas. Y termino siendo de malas, porque es lo que yo llamo. O de pronto, cuando estaba muy pequeño, me dijeron, cállese, que usted no tiene que hablar. Y entonces ese cállese, que no tiene, usted no tiene que hablar, generó un impacto emocional en mí que yo no me di cuenta. Y de pronto ahora me cuesta hablar, me cuesta expresarme ante las personas, expresarme ante las situaciones de la vida. Entonces, mírense cómo ese pasado nos afecta y yo creo que a cada uno de nosotros de una manera diferente, pero está ese pasado atormentándonos. Por eso pensamos que es muy importante que tratemos de entender y mirar el pasado como un punto muy importante en el campo del trabajo interior, o sea, ese trabajo que nosotros hacemos con nosotros mismos. Voy a tratar de revisar qué parte de ese pasado hoy me pesan. ¿Por qué? Porque es normal observar que ante recuerdos del pasado que no fueron agradables, me golpearon muy fuertemente, me llevan a sufrir, a quejarme, a tener remordimientos, etcétera. Y eso es como volver a prender un leño en medio de las cenizas. O sea, ese pasado ya, algo se apagó ya, definitivamente, pero cuando yo vuelvo a ese pasado, es como si volviera a prender fuego. Y cuando prendo fuego, realmente me afecto nuevamente. Y es donde ese presente comienza a tener impactos no deseables que de una manera significativa interrumpen el proceso de vida. Yo recuerdo, por ejemplo, y una persona, y sabes que eso me pareció impactante, en alguna ocasión una pareja que eran amigos y eran vecinos de la casa donde estábamos viviendo, un día conversando con ella, con la esposa, digo, no, yo estoy un poco preocupado con Julio, porque es que Julio, yo le observaba unos comportamientos extrañísimos. Yo le pregunté, bueno, ¿qué ha pasado? No, es que imagínense que cuando yo estoy en algún momento, él es bien, digamos, todos los días se comporta de una manera muy equilibrada, muy amorosa, pero cuando tenemos una discusión, inmediatamente, y porque a veces como que el genio se me vuela, yo le digo algo fuerte, inmediatamente él queda paralizado y queda agachado. Y le digo, bueno, pero eso no me parece que no, y eso varias veces ha pasado, sí, sí ha pasado muchas veces. Y pues sería bueno investigar qué ha pasado, ¿no? Porque no es que él no cuenta nada, no quiere hablar de lo que yo le he dicho que de pronto examine, que vamos donde un especialista. Pero él en algún momento como que abrió su corazón y un día le dijo, no, lo que pasa es que cuando yo estaba pequeñito y yo no me comportaba bien, mis padres me amarraban con un lazo al borde de una mesa, una pata de una mesa, lo amarraban. Entonces me amarraban prácticamente desde el cuello y yo quedaba agachado. Y me castigaban y me gritaban y me decían muchas cosas. Y entonces ahí es donde la conclusión fue precisamente esa, que cuando la esposa en el momento presente le gritaba inmediatamente, él como que relacionaba eso con el castigo que recibía cuando estaba pequeño y quedaba agachado inmediatamente. Pero fue importante darse cuenta porque él empezó a trabajar con eso y empezó a mejorar. Pero mírense ustedes, como un ejemplo como esto, que parece una cosa como uno dice que salía de los cabellos, es tan importante.
Y esto porque en general nos cuesta mucho trabajo mirar el pasado desde un punto de vista diferente, ¿no? O sea, nos cuesta mucho no volver a ese pasado e identificarme con lo que me ha pasado. Y claro, cuando yo me identifico con ese pasado, con lo que me ha pasado, es como volver a cometer los mismos errores. Y en general, esa manera de trabajar el pasado no me deja ninguna enseñanza, no me deja aprender de ese pasado. Entonces la tarea fundamentalmente es, si hay un pasado que hay en nosotros, que todo lo tenemos, que nos ha marcado por X o Y razón, tratemos al máximo de buscar aprender de ese pasado. ¿Cómo puedo aprender de ese pasado? Bueno, por ahí leyendo nuevamente este libro del señor Jorge Waxenberg en su libro El valor de las palabras, él propone como ejercicio el poner una distancia a esa historia personal, tratando al máximo de no identificarnos con esa historia, ni buscar hacer referencia de ese pasado, porque cuando uno hace referencia en la forma como lo vivió, es como de nuevamente lo vuelve a repetir. Lo que yo pienso de lo que el señor Jorge Waxen plantea es que es como evitar referirse a ese pasado que nos sigue haciendo daño para evitar precisamente que se siga repitiendo la historia. Porque normalmente ese pasado es lastimero, es difícil. Y bueno, y cuando logramos nosotros habituarnos a dejar ese pasado y no hablar de esa manera, y más bien mirarlo como posibilidad de aprender, lo que vamos logrando poco a poco es irnos alejando de esos recuerdos tan difíciles y es como también ir alejando de la mente esos recuerdos tormentosos. O sea, ¿cómo dejo yo que esos recuerdos tormentosos se vayan? O lo voy apaciguando. Entonces, de esa manera es como más fácil que cuando vengan a nuestra mente esos recuerdos con el tiempo, los veamos como puntos de aprendizaje. Por ejemplo, yo recuerdo también el caso de un señor que comentaba que cuando él estaba pequeño su papá lo trataba supremamente mal, era violento, lo castigaba por todo, pero era durísimo, durísimo con él. Y él dice que a pesar de que él vivía con su padre, le costaba mucho trabajo tener una buena relación con él. Y de pronto él decía, yo iba creciendo y yo no entendía por qué me costaba tanto trabajo relacionarme con mi papá. Claro, él no se daba cuenta de lo que tenía en el fondo, era una bomba de tiempo, o sea, en el interior, él tenía un resentimiento hacia su padre por la forma como lo había tratado. Él un día se casó, se fue de casa y prácticamente la esposa les mantenía diciendo, oiga, ¿por qué no vamos donde su papá? No, 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 no me hables de eso. O sea, él no quería ni visitarlo. En algún momento, él se encontró a una persona que le habló en términos muy espirituales y le dijo, bueno, ¿y por qué no trabaja esa relación con su papá? Porque es un maluco, trate de acercarse, de que no haya diferencias, un ser muy cercano a ustedes. Y, y entonces él decía, no, lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo perdonar a mi padre por lo que me hizo. Entonces él simplemente le dijo, bueno, hagamos una cosa, póngase a meditar y trate de pensar en un momento, en los momentos en que usted se relacionó con su padre y pasó lo que pasó. Por ejemplo, si usted llega ya a un momento donde su papá, porque usted dejó caer un banano al piso, le pegó una palmada o algo así, trate de recordar ese momento, pero no visualice lo que le pasó en ese momento y cómo lo trató su papá, sino simplemente trate de mirar ese momento donde su padre lo trata mal y entonces usted piensa, bueno, él es ignorante, ignora su forma de educarme, él no sabe lo que me está haciendo, él no me quiere hacer daño, pero me está haciendo daño, pero yo lo perdono. Y con esa estrategia, de poquito a poquito, todos los días, mirando ese pasado, pero haciéndole un cambio, o sea, mirándolo ahora, ¿qué me está enseñando mi papá a través de eso? A ser ordenado, a ser paciente, a tener disciplina, me está enseñando muchas cosas.
logró que poco a poco se fueran quitando de su mente esas interpretaciones que se habían quedado con el tiempo, con la experiencia que había tenido. O sea, su parte emocional estaba muy tocada. Y fue fantástico porque él dice que a partir de eso, él de pronto fue sintiendo como un deseo de ir a visitar a su padre. Hoy lo visitó y dijo, increíble cómo empezamos a charlar, hacer intercambios, a hacer muchas cosas que antes me costaba mucho trabajo. O sea, porque ya había barrido muchos aspectos de su vida que le habían hecho demasiado daño. Y eso es un crecimiento interior. O sea, el trabajo que él había hecho en ese momento era fantástico. O sea, logró revivir eso que lo frenaba y logró superar esa situación para establecer una amistad muy especial y nueva con su padre. Entonces, esa es la idea. Es buscar la manera de relacionarnos con ese pasado para mirar de qué manera ese pasado me tocó por alguna razón y me dio una enseñanza. Yo voy a tratar de visualizar la enseñanza, no a través del sentido de la razón, sino haciendo ese silencio interior en la meditación, donde me conecto como quizá con otro nivel, con ese nivel de intuición, para poder ver en ese momento otra posibilidad, otro aprendizaje. Y entonces todos esos pasados van quedando prácticamente solucionados. Todas las experiencias difíciles van a quedar prácticamente solucionadas. Bueno, y hay otra parte importante de ese trabajo con el pasado, es que yo trate de no refugiarme en él como una herramienta para huir, para que yo huya de este presente, o para que yo justifique el actuar que tengo en este momento. Es que a mí me hicieron tal cosa y yo no lo puedo perdonar, entonces yo por eso actúo con esa persona de esta manera. Yo recuerdo un ejemplo que puede estar ligado a esa situación, es de una familiar muy joven, muy linda, ella ya murió hace muchos años, pero jovencita, era hermosa. Y llegó al pueblo un personaje, un muchacho, que estaba en la marina, se enamoraron y este muchacho enamorado y ella también enamorada se comprometieron en matrimonio, pero él tuvo que volverse otra vez a la marina y le digo a ella, espérame, no vayas a hacer otra cosa, me esperas que yo vuelvo para que nos casemos. O sea, eso es lo que estaba pensando en ese momento. Pero resulta que cuando pasó el tiempo, este muchacho no aparecía, no aparecía, no aparecía y no apareció. Entonces ella se quedó con ese pasado. Pero es que yo tenía que esperarlo, y yo tengo que esperarlo, en algún momento ha de volver. Y se le presentaron miles de oportunidades para volver a establecer una relación y no quiso. Entonces, lo que yo pienso es que esa persona no se dio cuenta en ese momento que ese refugiarse en ese pasado de una promesa que nunca se cumplió, la aisló siempre del presente, de las posibilidades, la aisló de descubrir posibilidades hermosas, quizás, tener una pareja, tener hijos, y perdió el tiempo, perdió el tiempo y perdió el tiempo. Se hizo vieja. Y dicen que cuando ella estaba bastante vieja, un día apareció el prometido, pero él ya se había casado años atrás y tenía hijos. Entonces fue peor, pues. O sea, en vez de aprovechar esa enseñanza, fue peor porque yo todavía lo esperé hasta el final de mis tiempos y a la hora que aparece viene casado. Entonces, imagínense ustedes. Entonces ahí hay que trabajar con táctica. La forma es tratar de librarnos de ese pasado, del peso de ese pasado, aceptando que ya ocurrió lo que ocurrió. Que bueno, que él me prometió, no vino, bueno, pues, como dicen, perdió el tiempo, pero este presente yo tengo una oportunidad fantástica. Pues si aparece, nunca escribió, nunca dijo nada, pero ese pasado no lo podemos cambiar. Pues hay muchas cosas que yo ese pasado, como pasó, no lo puedo cambiar, digamos, en el sentido de lo que pasó, si yo recuerdo de una manera que me turbe. O sea, me estoy aferrando a ese pasado. Voy a sufrir demasiado por ese pasado. Más bien lo que decíamos hace un ratico es, pues vamos a ese pasado para aprender de ese pasado. O sea, ese pasado me va a servir como punto de cambio, como punto de perdón, como punto de posibilidades. O sea, estoy cambiando la relación con ese pasado.
es diferente. Y ahí es donde vuelvo nuevamente a insistir que es muy importante la meditación, el que yo me pueda detener en un momento dado y decir qué estoy haciendo, me estoy dejando atrapar por algo que no tiene sentido, etcétera. Y pueden, todas las herramientas y otras quizás muy importantes me pueden ayudar a trabajar con ese pasado que me ha hecho daño o que me daña. Son herramientas que ayudan a no alimentar pensamientos que prácticamente me sumen más en el sufrimiento. Eso es como la táctica también. Pensamiento que venga, que yo me vaya alimentando un pasado que no me sirve, fuera, párelo. No es hacer violencia, ¿no? No es pelear con el pensamiento. Más bien es dejar que ese pensamiento se vaya, se vaya, se vaya y se vaya agotando, se vaya agotando. ¿Sí? Como lo que pasa en la meditación. Uno de los grandes inconvenientes en la meditación es el silencio de la mente. Entonces uno trata de pelear con los pensamientos. Ah, es que yo tengo que pagar la cuenta. Estoy meditando y viene, tengo que pagar la cuenta, me olvidé. Pero si yo me pongo a pelear con eso, es que, no, y es que si no la pago, y es que si no lo hago esto, y es que si no lo hago lo otro, me va a pasar algo, me van a cortar el servicio. Y sigo y sigo y sigo. Me estoy identificando con eso. Pero si yo digo, bueno, yo no puedo evitar que ese pensamiento venga, pero no le paro bola, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, hasta que él va perdiendo fuerza. Ya finalmente agradezcamos aquellas cosas hermosas que vivimos en el presente, que es muy importante. O sea, es ubicarme en este presente. Muchas cosas hermosas que me van a pasar, que me están pasando. Porque si yo agradezco ese presente permanentemente, ya no voy a dejar cargas para un pasado. No voy a dejar cargas del pasado. Y seguramente el futuro, que es incierto, pues se va a ir construyendo mucho mejor. O sea, no hablemos de ese pasado, sino cuando es necesario también. Cuando es conveniente, cuando es oportuno, cuando yo de pronto sé que por eso puedo darle una enseñanza, un mensaje a alguien. La táctica ya final es tratemos de tener el hábito de hablar a menudo sobre lo que nos ha ocurrido y nos ha hecho daño y tratemos de no volver a echarle leña al fuego. Pues un posible ejercicio para este tema que estamos hablando sería durante toda la semana, no importa qué suceda, ni siquiera qué recuerdo tenga uno, es no tomárselo personal. Es una buena forma de ir, digamos, trascendiendo esa información, como decía nuestro compañero Freddy, reprogramándose de nuevo para tomar el control.